Cuando la mente tiembla, te colocas donde se encuentra el Creador, no por encima de la vida, no fuera de ella, sino en el centro silencioso del cual emergen todas las cosas. Este no es el tipo de postura que usa fuerza o tensión, es la postura de un alma que sabe que su mundo ya está completo. En la quietud detrás de tus pensamientos, la creación terminada ya existe, esperando solo tu aceptación. Neville Goddard enseñó que la certeza no es lo mismo que la esperanza. La esperanza se inclina hacia el futuro, esforzándose por ver si algo llegará. Cuando vives desde este lugar, ya no estás persiguiendo pruebas, eres la prueba viviente. Pero la atracción de la lógica es fuerte. La mente, moldeada por años de necesitar evidencia, quiere medir el progreso, ver números y señales antes de permitir el descanso. Puedes sentir el peso de esto. Revisar tu cuenta bancaria, escanear tus mensajes, buscar en los rostros a tu alrededor una confirmación. Y cuando no aparece como esperabas, la mente comienza su interminable cuestionamiento. ¿Está funcionando? No estás equivocado. Simplemente estás de pie en el umbral entre dos mundos, el que te han enseñado a confiar y el que tu yo más profundo ya sabe que es real. Hay un anhelo oculto detrás de todo esto, el anhelo de permiso para sentirse seguro. Muchas personas esperan que el mundo les otorgue ese permiso antes de suavizarse, antes de exhalar, pero la certeza es el movimiento opuesto. Es la elección interna de descansar antes de que el mundo te dé una razón. En ese descanso, el miedo se disuelve. La búsqueda frenética de señales se calma. Pasas de ser un reactor, ajustándote constantemente a las circunstancias, a convertirte en el autor de ellas. Las luces del escenario de tu atención se desplazan del problema a la realidad que ya has reclamado. Esto no es una metáfora, es una descripción de cómo tu biología responde a tu estado interno. Cuando el corazón y el cerebro están en coherencia, tu cuerpo deja de transmitir estrés y comienza a enviar una frecuencia de plenitud al campo que te rodea. Te vuelves magnético, no a través del esfuerzo, sino a través de la alineación. El pensamiento por sí solo no puede hacer esto. Puedes pensar en la abundancia durante horas, pero sin el sentimiento de ya tenerla, la frecuencia no cambia. El cuerpo permanece en modo de espera. En esta conversación, caminaré contigo más allá de la lógica hacia un lugar donde tu cuerpo, tu aliento y tu mundo interior se alinean con la creación ya terminada. Verás por qué esperar pruebas solo retrasa la llegada de lo que deseas y cómo mantenerte con tal certeza que incluso las situaciones más dolorosas pueden convertirse en materia prima para la transformación. Juntos, exploraremos 10 claves vivas para este estado, un estado donde dejas de negociar con la realidad y comienzas a habitarla como su creador. Y cuando terminemos, sabrás que el cambio no está en algún lugar lejano, está aquí, ahora, ya respirando a través de ti. Hay un hábito silencioso que muchos llevan sin darse cuenta. Es el hábito de escanear el mundo exterior en busca de confirmación antes de permitir que el mundo interior descanse. Te despiertas y revisas tu teléfono en busca de un mensaje que indique movimiento. Echas un vistazo a tu cuenta, buscando un número que te permita respirar. Estudias los rostros en busca de una expresión que signifique que todo va a estar bien. Y en esos momentos, tu poder se desliza a las manos de lo que puedes ver. La verdad es que cuando estás buscando pruebas, ya estás afirmando que aún no está aquí. No estás equivocado por hacer esto. Te han enseñado a medir la vida por evidencia visible. Pero la ley de la creación funciona al revés. La vida toma la forma de tu conocimiento interior, no de tu verificación exterior. Neville Goddard enseñó que esperar a que el mundo te muestre lo que ya deseas es vivir en un estado de duda. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada mañana para ver si ha germinado. No puedes vivir en el final y monitorear su llegada al mismo tiempo. Uno cancela al otro. Los sentidos son leales a la vieja historia hasta que la nueva sea completamente aceptada dentro de ti. Cuando insistes en la confirmación, le estás diciendo en silencio a tu mente y cuerpo que la nueva realidad aún está en cuestión. Esa vibración de «todavía en cuestión» es lo que el campo te refleja. Hay otra manera,
una que se siente casi como romper una regla. En lugar de pedirle al mundo que te demuestre su valía, te permites sentir que ya lo ha hecho. Caminas por el día con la tranquila convicción de que la realidad ya se está inclinando para encontrarte, incluso si no ha aparecido ninguna señal. Hablas como si ya hubieras sido confirmado, tomas decisiones desde el estado final, y tu cuerpo comienza a aprender cómo se siente moverse sin la tensión de esperar. Esto es lo que yo llamo invertir la carga. La carga de la prueba ya no recae sobre los hombros del mundo, sino sobre la vibración que llevas. Y cuando lo llevas como si ya estuviera hecho, la prueba externa se siente atraída hacia ti como el metal a un imán. Es posible que notes que la resistencia se eleva aquí. La mente susurrará, ¿pero qué pasa si me estoy engañando a mí mismo? Esa es la voz del viejo patrón, la voz que ha equiparado la seguridad con la certeza desde el exterior. Sin embargo, la certeza nace primero en el interior. Es la disposición de estar en una habitación que nadie más ve aún y llamarla hogar. El mundo te encontrará allí, pero solo después de que hayas dejado de pedirle que te muestre el camino. Cuando dejas de esperar pruebas, asumes el papel de quien crea la prueba, y en el momento en que encarnas eso, la vida comienza a responder de maneras que no dejan lugar a dudas. La confianza a menudo se malinterpreta como la fuerza definitiva, pero la confianza depende de algo que la certeza no, la evidencia de la habilidad. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a una realidad que nunca has tocado antes? La confianza comienza a temblar y buscas pruebas en experiencias pasadas para estabilizarla. La certeza no tiembla, porque no se basa en habilidad, repetición o prueba. La certeza se construye en el ser. La enseñanza de Neville Goddard de vivir en el final no es una invitación a fingir, es una invitación a habitar la identidad de quien ya tiene lo deseado. Esto no es lo mismo que actuar un papel, es una profunda aceptación de la autodefinición. Cuando vives en el final, dejas de medir tu preparación por tus habilidades o tu progreso. Considera a quien entra en una negociación no como alguien que intenta cerrar un trato, sino como alguien que ya sabe que el trato es suyo. No hay prisa en su tono, ni tensión en su postura. La energía es tranquila, casi casual, porque el resultado ya es parte de su realidad. La gente lo siente. Responden a ello sin siempre entender por qué. El resultado no nace de la persuasión, nace de la gravedad natural de la identidad. Por eso, muchos no logran mantener lo que momentáneamente manifiestan. Tienen un estallido de confianza, pero no han cambiado su identidad. Intentan aferrarse a un resultado con el mismo yo interior que una vez creyó que era imposible. Eventualmente, ese yo reclama su antigua realidad. La certeza es la protección contra este colapso. Es una declaración para ti mismo de que, pase lo que pase en lo físico, tú sigues siendo el que ya eres. Y desde ese centro inquebrantable, lo físico no tiene más remedio que reorganizarse para coincidir contigo. Cuando dejas de perseguir la sensación de confianza y en su lugar encarnas el conocimiento de la certeza, algo cambia en la atmósfera a tu alrededor. Ya no estás tratando de demostrarte al mundo. Ya no mides tu valía por los resultados. Estás viviendo como el resultado, respirando como el resultado, y como el mundo exterior es solo un espejo, refleja la imagen que has elegido ser. El ciclo del miedo, y cómo la certeza lo rompe. El miedo no es solo una emoción, es una orden química. Cuando el miedo se apodera, el cuerpo se inunda con señales de supervivencia que estrechan tu enfoque y limitan tu visión. Comienzas a buscar amenazas, reproduciendo lo que podría salir mal, y en ese estado la mente se vuelve ciega a posibilidades que solo momentos antes eran visibles. Cuanto más alimentas ese ciclo, más se confirma a sí mismo. Ves peligro en todas partes porque tu cuerpo está sintonizado con él. Este es el ciclo del miedo, y puede durar años sin que te des cuenta de que estás dentro de él. Gregg Braden ha hablado sobre la manera en que las emociones elevadas, como la certeza, producen coherencia fisiológica, cuando el corazón y el cerebro se sincronizan en un estado que naturalmente apoya la claridad, la creatividad y la resiliencia. En este estado, el cuerpo ya no se prepara para luchar o huir, se está preparando para crear.
La química del miedo es reemplazada por la química de la alineación. Donde el miedo agudiza tu enfoque en los problemas, la certeza abre tu conciencia a las soluciones. Neville Goddard entendió esto mucho antes de que la ciencia lo hiciera. Su invitación era vivir en la sensación del deseo cumplido, no solo imaginar la escena, sino permitir que el cuerpo la absorba como realidad. Cuando respiras como la versión de ti mismo que ya está al otro lado del desafío, el cuerpo comienza a producir las señales de seguridad y satisfacción ahora. Este cambio no es abstracto, es una reprogramación tangible de la química misma que moldea tu comportamiento, tu percepción y las oportunidades que puedes reconocer. Imagina alinear tu respiración con el ritmo del yo que ya ha llegado. Inhalas, no como alguien que intenta escapar del miedo, sino como alguien que sabe que el viaje ha terminado. La respiración se vuelve más lenta, más profunda, más segura. Los hombros se relajan, la mente deja de saltar entre posibles peligros y comienza a descansar en la estabilidad del ser. El cuerpo aprende que la seguridad no depende de las circunstancias, se genera desde adentro. Así es como la certeza rompe el ciclo del miedo. No discute con el miedo, ni intenta forzarlo a desaparecer. En cambio, reemplaza todo el entorno en el que prospera el miedo. En presencia de la certeza, el miedo no tiene nada a lo que aferrarse, ninguna pregunta sin resolver a la que aferrarse. Te mueves por la vida, con la misma facilidad que alguien que camina por un camino familiar, incluso si el terreno por delante es desconocido. Y a medida que llevas ese clima interior, la vida comienza a organizarse alrededor del pulso constante de tu seguridad. Si esto resuena contigo y quieres fortalecer la certeza que estamos construyendo aquí, revisa el comentario fijado cuando termines. Lo que te espera allí te encontrará exactamente donde estás y te ayudará a adentrarte aún más en la realidad que ya has reclamado dentro de ti. La lógica es una herramienta y, como cualquier herramienta, sirve cuando se usa con el propósito correcto. Pero cuando se trata de transformación, la lógica a menudo se convierte en un guardia en la puerta de tu imaginación, decidiendo qué sueños son permitidos y cuáles deben ser rechazados. Podrías encontrarte ajustando tu visión para que se ajuste a lo que parece razonable, recortando los bordes de tu deseo para que parezca creíble para la parte de ti que está entrenada para aceptar solo lo que puede ser explicado. Sin embargo, la esencia misma de la creación vive más allá de la explicación. Neville Goddard habló de la razón como el carcelero de la imaginación, porque la razón insiste en que lo que no ha sucedido antes no puede suceder ahora. Te mantiene atado a la evidencia del pasado y llama irrealista a cualquier cosa que vaya más allá de eso. Pero la transformación exige un paso hacia lo que aún no es visible, hacia lo que desafía los patrones que has conocido. Si mides la posibilidad de tu nueva vida con la lógica de tu vida anterior, seguirás llegando a la misma conclusión, que no se puede hacer. Ir más allá de la lógica no es abandonar la inteligencia, sino liberar su papel como la autoridad final. Es tratar la lógica como un sirviente, no como un gobernante. Permites que la imaginación decida el destino y que la lógica ayude a navegar el camino una vez que la dirección está establecida. Esta inversión de roles lo cambia todo, porque el proceso creativo comienza no con lo probable, sino con lo elegido. Cuando comienzas a notar momentos en tu propia vida en los que lo improbable se desarrolló, cuando algo se unió de maneras que no podrías haber planeado, empiezas a reentrenar tu sistema nervioso para aceptar lo ilógico como natural. Estos son los momentos en los que la mente tiene que admitir que no es el único arquitecto de la realidad, que hay una corriente más profunda en acción. Cada vez que te permites honrar esa corriente, aflojas el control de la lógica sobre tu visión. La transformación no nace de lo que tiene sentido para el antiguo tú, sino de lo que resuena con el ser en el que te estás convirtiendo. Abres la puerta a resultados a los que la razón por sí sola nunca te habría llevado. Y una vez que has experimentado la llegada de algo que no se podía explicar, te das cuenta de que la lógica es útil solo cuando sigue al corazón, nunca cuando intenta guiarlo. Hay una forma de dar que en realidad no es dar en absoluto, es una transacción disfrazada de generosidad.
Ofreces tiempo, energía o amor, pero en el fondo hay un libro de cuentas tácito llevando la puntuación. Puede que no lo llames así, pero estás esperando un retorno igual, una prueba de que tu ofrenda fue notada, valorada y correspondida. Esta es la postura de quien aún cree que la oferta es limitada, que el amor o la oportunidad podrían agotarse si no se miden cuidadosamente. Es una postura nacida de la escasez y te ancla a la misma carencia de la que intentas escapar. La postura del creador es diferente. El creador da porque dar es parte de su naturaleza. El acto en sí mismo está completo, no necesita nada a cambio para validar su valor. Este tipo de dar no es imprudente, ni está arraigado en la negación de uno mismo. Fluye de un sentido de plenitud tan profundo que retener se vuelve antinatural. Cuando das desde este lugar, no te estás disminuyendo. Estás demostrando a tu propia conciencia que vives en una realidad donde siempre hay más para fluir, más para crear, más para recibir. Las enseñanzas de Neville Goddard nos recuerdan que lo que aceptamos como verdadero en nuestro interior se convierte en hecho en el exterior. Si actúas como el creador, derramando sin miedo a la depresión, estás declarando que ya habitas en una realidad de suministro infinito. Esto no se trata de un intercambio material, se trata de una posición vibracional. Descansas en el conocimiento de que no puedes dar sin también recibir, porque ambos son movimientos de la misma energía. Considera la transformación que puede ocurrir en las relaciones cuando ocurre este cambio. Cuando una persona deja de medir cada gesto y comienza a dar libremente, no para manipular, sino porque es quien ha decidido ser, la dinámica cambia. La sospecha se disuelve, la defensiva se suaviza, se crea un espacio para que la conexión genuina vuelva a aparecer. La ausencia de llevar la cuenta hace espacio para que la confianza crezca. Cuando das sin esperar nada a cambio, te adentras en la frecuencia de la fuente misma. Te conviertes en el pozo, en lugar de ser el que espera ansiosamente al borde del pozo su turno para beber. Y en esa frecuencia, la vida comienza a derramarse en ti desde direcciones que nunca podrías haber organizado mediante el cálculo. Se hace evidente que dar no es lo opuesto de recibir. Es el mismo aliento, simplemente moviéndose dentro y fuera a través de quien sabe que nunca está vacío. La negatividad a menudo se trata como un intruso que debe ser ahuyentado, un enemigo que debe ser silenciado. Pero la supresión no lo borra, solo lo lleva a la clandestinidad, donde continúa moldeando tu estado interno de maneras que no puedes ver. Puedes sonreír por fuera mientras alimentas en silencio una creencia en la falta, el fracaso o el rechazo por dentro. Y debido a que el mundo exterior refleja el interior, esa corriente oculta de resistencia inevitablemente encuentra expresión en tus circunstancias. El trabajo de Neville Goddard ofrece una alternativa radical, no para ignorar la negatividad, sino para reclamarla. En su método de revisión, un recuerdo desagradable o un pensamiento doloroso no se niega. Se reconfigura en una escena que se alinea con la realidad que has elegido. Al hacer esto, no estás pretendiendo que el momento original nunca ocurrió. Estás eligiendo qué significado tendrá y qué papel jugará en la historia que sigues contando. De esta manera, la energía antes atrapada en la frustración o el miedo se convierte en el mismo combustible que impulsa tu transformación. Cuando tomas un pensamiento negativo y lo remodelas como el punto de partida de un milagro, algo profundo sucede en el cuerpo. La tensión que una vez te mantenía atrapado en la lucha o la huida comienza a aflojarse. La mente ve que la historia no está fija y el sistema nervioso comienza a responder como si el mejor resultado ya se hubiera arraigado. Esto no es solo un cambio emocional, es un cambio fisiológico. Estás literalmente reprogramando las señales que dictan cómo piensas, sientes y actúas. Imagina un momento de profunda decepción, quizás una conversación que terminó en rechazo. En lugar de reproducirlo como prueba de fracaso, lo revisitas como si hubiera concluido a tu favor. Escuchas las palabras que deseabas que se hubieran dicho. Sientes el alivio y la gratitud que habrías sentido. Y permites que esas sensaciones saturen tu momento presente. Con la repetición, el dolor original pierde su peso.
y el resultado reescrito comienza a sentirse más real que el recuerdo que una vez te hirió. De esta manera, la negatividad se convierte en material creativo en bruto, listo para ser moldeado por tu intención. Lo que alguna vez pareció una prueba de que eras impotente, se transforma en evidencia de tu autoría. Dejas de temer la llegada de momentos difíciles porque sabes que pueden ser transmutados. Y a medida que esta verdad se asienta, la vida se siente menos como algo que te sucede y más como algo que fluye a través de ti, esperando tu elección de lo que se convertirá. La resistencia es la forma en que la mente intenta controlar lo que no puede confiar. Es la tensión que ocurre cuando crees que debes forzar la vida a encajar o aferrarte a lo que ya tienes para que no se te escape. Este endurecimiento crea una tensión que se siente no solo en tus pensamientos, sino en tu cuerpo. Tu mandíbula se aprieta, tu respiración se vuelve superficial y cada parte de ti está en alerta por lo que podría salir mal. En este estado, incluso la visión más hermosa se siente frágil, porque la sostienes con el miedo de que podría desvanecerse. El enfoque de Neville Goddard muestra que la verdadera creación no proviene de la fuerza, sino de la aceptación. Reclamas el final como ya tuyo y luego lo dejas ser. Florence Scovel Shinn expresó esto en su recordatorio de que lo que resistes persiste. Cuanto más empujas contra lo que temes, más energía le das. La resistencia te mantiene atrapado con la misma realidad que estás tratando de dejar atrás, porque tu atención sigue fija en ella. La no resistencia no es pasividad, es una liberación activa de la necesidad de controlar el momento, el método o la forma en que aparece tu deseo. Es la elección de mantener la visión interior sin la tensión de exigir cuándo o cómo llegará. Esta elección cambia la atmósfera dentro de ti. Donde había tensión, ahora hay amplitud. Donde había urgencia, ahora hay confianza. Y en esa confianza, tu energía comienza a coincidir con la frecuencia del deseo cumplido. Imagina tu deseo descansando en tus manos, no como algo a lo que debas aferrarte, sino como algo tan seguro que no podría escaparse. Tu agarre se afloja, no porque te importe menos, sino porque sabes más profundamente que ya está hecho. Puedes volver a respirar, puedes volver a vivir, y en ese espacio de respiro, los caminos para su llegada se abren sin tu interferencia. El atajo hacia la certeza no está en hacer más, sino en liberar la tensión invisible de intentar forzar el resultado. Cuando dejas ir la resistencia, creas espacio para que la vida te entregue lo que ya has reclamado. Pasas de luchar con la realidad a caminar a su lado, y en esa armonía, las cosas que una vez persiguieron comienzan a acercarse a ti de manera natural, atraídas por la facilidad de tu alineación. Hay momentos en la vida en los que el cambio parece llegar de repente, casi sin previo aviso. Un día todo parece igual y al siguiente aparece una oportunidad, se abre una puerta, o una solución se presenta de una manera que nunca hubieras podido planear. Aunque puede parecer que estos cambios son aleatorios, a menudo siguen un evento interno muy específico, un destello completo e indiscutido de certeza. Este es el corazón del principio del cambio de 2 días. Neville Goddard a menudo describía cómo el mundo exterior refleja el estado interior, y que el reflejo puede cambiar tan rápido como lo hace el estado mismo. Cuando abandonas toda lucha mental y habitas plenamente el final que deseas, el campo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Este reajuste no siempre toma meses o años, a veces ocurre en horas. Lo que toma tiempo no es el cambio exterior, sino la decisión de dejar de vacilar por dentro. Hay innumerables historias de personas que llevaron el mismo deseo durante años sin resultados, solo para verlo materializarse en cuestión de días, después de soltar el hábito de la duda. El avance no es causado por un nuevo esfuerzo, sino por una nueva alineación. Cuando te entregas por completo al estado del deseo cumplido, la tensión que mantenía la antigua realidad en su lugar se disuelve. En su ausencia, la nueva realidad se instala rápidamente, como si hubiera estado esperando justo fuera de la puerta. El desafío es que la certeza sin condiciones se siente antinatural al principio. La mente quiere revisar el horizonte, ver señales antes de comprometerse. Pero el principio del cambio de 2 días funciona en el orden opuesto. Los signos siguen al estado, no al revés.
Cuando mantienes una certeza inquebrantable, incluso por un corto periodo de tiempo y con enfoque, transmites una frecuencia que la realidad no puede ignorar. Vivir esto es experimentar con una entrega total a la identidad que has elegido, sin buscar pruebas. Es sumergirse en la sensación de que ya está hecho y negarse a salir de ella, sin importar lo que digan los sentidos. Cuando mantienes esa frecuencia sin interrupción, el mundo exterior comienza a moverse con una velocidad y precisión que se siente casi imposible. Y cuando sucede, entiendes que la demora nunca estuvo en el universo, solo estaba en tu disposición para dejar de entrar y salir del estado que reclamabas. No puedes mantener la certeza sobre un resultado que no crees merecer. Puedes mantenerlo por momentos, incluso días, pero si tu autoimagen sigue arraigada en la idea de que esa realidad pertenece a otra persona, la certeza se desvanecerá. No es que el deseo esté mal, es que la identidad que lo sostiene aún no lo ha igualado. El mundo exterior puede comenzar a cambiar, pero si el yo interior sigue atado a la vieja historia, el cambio no podrá durar. La respuesta de Neville Goddard a esto fue simple pero profunda. Asume la identidad ahora, y las circunstancias se pondrán al día. La identidad no es un papel que juegas para los demás. Es la verdad que aceptas sobre ti mismo en la privacidad de tu propia conciencia. Cuando te ves a ti mismo ya viviendo la vida que deseas, ya encarnando las cualidades y la valía que la vida refleja de vuelta, eliminas la contradicción interna que te mantiene oscilando entre la creencia y la duda. Hay una diferencia entre imaginarte en una nueva realidad y decidir que eres el tipo de persona que naturalmente vive allí. La primera puede sentirse como fantasía. El segundo se convierte en un ancla. El cuerpo responde de manera diferente cuando te hablas a ti mismo como la versión cumplida de ti. Tu postura cambia, tu tono cambia. Las pequeñas elecciones inconscientes que haces a lo largo del día comienzan a alinearse con la vida que has reclamado. Esto no es actuación, es congruencia. Una de las prácticas más simples pero transformadoras es encontrarte con tu propio reflejo como el ser que has elegido ser. Miras a tus propios ojos, no buscando defectos o evidencia de progreso, sino hablando como quien ya ha llegado. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, pero con la repetición, la imagen antigua comienza a desvanecerse, reemplazada por la presencia de la identidad que has estado cultivando. La certeza no es simplemente un sentimiento sobre el futuro, es el estado natural de quien sabe quién es. Cuando la autoimagen y el deseo están alineados, la certeza se vuelve sin esfuerzo. Ya no estás tratando de convencerte a ti mismo ni de forzar la creencia. Estás viviendo como el resultado, y la vida, incapaz de contradecir la verdad que llevas dentro, se organiza para coincidir con la persona en la que te has convertido. Muchos confunden la certeza con el control. Imaginan que ser seguros es aferrar el deseo con fuerza, monitorearlo constantemente, asegurarse de que nada interfiera. Pero esto no es certeza, es ansiedad disfrazada de determinación. La verdadera certeza no tiene bordes afilados, no se esfuerza ni exige. Es un conocimiento suave y constante, de la misma manera que sabes que el sol saldrá mañana. No recorres la habitación esperando que llegue, y no miras el cielo cada pocos minutos para ver si viene. Simplemente vives con la tranquila certeza de que ya está en camino. Las enseñanzas de Neville Goddard apuntan a este estado relajado de realización. Cuando habitas en el final, no te estás forzando a mantener la visión con una disciplina rígida. Estás permitiendo que la visión te sostenga. El cuerpo se relaja, la respiración se profundiza. Hay una alegría silenciosa en transitar el día porque ya no vives para llegar a algún lugar, vives desde el lugar al que ya has llegado. La diferencia se siente en el corazón. La presión es pesada, te comprime. El amor es expansivo, hace espacio para más. Cuando estás seguro de la manera en que el amor es seguro, sientes una apertura natural hacia la vida. No estás protegiendo el deseo como si pudiera ser robado. Estás compartiendo su presencia con todo lo que haces. Esta apertura atrae a las personas, oportunidades e ideas hacia ti sin esfuerzo, porque el amor irradia mientras que la presión contrae. Piensa en sentarte en un tren.
sabiendo que te llevará exactamente a donde pretendes ir. No estás inclinado hacia adelante en el asiento, escaneando la vía por delante. Podrías mirar por la ventana, disfrutar del paisaje, leer un libro o descansar los ojos. El viaje es parte de la experiencia y no hay impulso para apresurarlo porque la llegada es segura. De esta manera, la certeza se convierte en una atmósfera que llevas contigo, no en una tarea que mantienes. Cuando vives en una certeza que se siente como amor, ya no te agotas tratando de hacer que suceda. El camino se despliega con una gracia que parece casi invisible hasta que miras hacia atrás y ves cómo todo se alineó de manera tan natural. Y cuando llegues al momento que una vez deseaste, se sentirá menos como algo que finalmente llegó y más como algo que había estado contigo todo el tiempo, moldeando silenciosamente la manera en que te movías, respirabas y vivías. Cuando dejas de buscar señales, te conviertes en la señal. Esta es la esencia del recordatorio de Neville Goddard de que la creación está terminada. No estás aquí para perseguir posibilidades dispersas en el horizonte. Estás aquí para seleccionar, habitar, vivir desde la realidad que ya has elegido. De esta manera, la vida se convierte menos en una búsqueda y más en un reconocimiento. Empiezas a notar las maneras silenciosas en las que el mundo siempre ha estado listo para reflejar la verdad que llevas dentro. Greg Braden habla de cómo el universo responde a la frecuencia emocional que ocupas de manera consistente. Esto significa que tu vida no está reaccionando a estallidos ocasionales de creencia, sino al tono que mantienes la mayor parte del tiempo. Cuando ese tono es certeza, suave, inquebrantable y arraigado en el amor, envías una señal que moldea el campo a tu alrededor de maneras que la mente no puede medir. La frecuencia hace el trabajo, organiza, alinea y trae a la vista lo que es tuyo sin necesidad de esfuerzo. La certeza no es arrogancia, no es declarar que estás por encima de la vida o inmune a sus movimientos. Es alineación, una resonancia inquebrantable con la versión de ti mismo que ya vive la vida que deseas. Desde este lugar, los desafíos no significan fracaso, se convierten en un clima pasajero sobre un paisaje que ya es tuyo. Caminas con un corazón firme, sabiendo que la imagen exterior siempre coincidirá con la postura interior. Durante las próximas 48 horas, permítete vivir como si nada pudiera salir mal. No porque estés tratando de manipular los eventos, sino porque estás de pie en la verdad de que el final ya ha sido escrito a tu favor. No estás esperando en el umbral de la posibilidad, estás sentado dentro de ella, mirando a través de sus ventanas, moviéndote por sus pasillos, y cuando haces esto, descubres algo profundo. El deseo que pensabas que estabas buscando ya estaba contigo. No has estado buscando la puerta para abrirla. Has estado en la habitación todo el tiempo. Todo lo que quedaba era darse cuenta de dónde estabas y vivir desde ese conocimiento hasta que el resto del mundo se pusiera al día. Si esto ha resonado en ti, hay un paso más que querrás dar. Mira el comentario fijado. Ahí es donde comienza el próximo turno.